Imagina esta escena. Son las 3 de la madrugada. Te despierta el brillo de tu celular. Alguien te ha mandado un video. Medio dormido, lo abres. Lo primero que aparece es una criatura extraña. Un tiburón con 3 patas humanas, calzado con unas zapatillas Nike. No entiendes qué es ni de dónde salió. La imagen parece mal hecha, como un dibujo generado por una máquina que nunca ha visto un tiburón de verdad. Pero lo que más te desconcierta no es la criatura, sino la voz que lo acompaña. Una voz metálica, robótica, que pronuncia un nombre una y otra vez en un italiano roto, casi ininteligible. Tralalero tralalá, tralalero tralalá. Cierras el video, lo dejas pasar, vuelves a dormir. Pero al día siguiente, mientras desayunas, esa frase regresa a tu cabeza. La repites en silencio, sin querer. Horas después, en el trabajo o en la escuela, alguien a tu lado murmura lo mismo. Y entonces descubres que no eres el único. Millones de personas en todo el mundo están repitiendo las mismas palabras, compartiendo los mismos videos, obsesionados con criaturas absurdas que no existen y con frases que no significan nada. Ese fue el nacimiento de lo que hoy llamamos el Brain Rot italiano. La historia comienza en enero de 2025, en TikTok, con un usuario llamado Hedesburger401. Nadie lo conocía. No era influencer, no tenía fama, no tenía estilo. Pero aquel día subió un video que encendería la mecha de un fenómeno mundial. Apenas unos segundos de duración, mostrando a esa criatura deforme llamada Tralalero Tralala. Lo acompañaba la voz de una inteligencia artificial que mezclaba palabras italianas con sonidos inventados. No había chiste, no había trama, no había lógica, y sin embargo, era hipnótico. En cuestión de horas, el video había sido visto por cientos de miles de personas. En cuestión de días, millones. Los comentarios no se preguntaban qué significa, sino quiero más. Lo que parecía un error absurdo de la IA se convirtió en una semilla de obsesión colectiva. Y justo en el momento de mayor viralidad, la cuenta original desapareció. El creador borró todo rastro, o alguien lo borró por él. Pero ya era demasiado tarde. El Brain Rot estaba vivo. Otros usuarios copiaron el estilo. Aparecieron criaturas nuevas. Uno de los más famosos fue Brr Brr Patapim, con su aspecto grotesco, movimientos ridículos y frases aún más absurdas. Después vinieron cientos de variantes: perros con alas metálicas, caballos con trompetas en la cara, gatos que flotaban sobre pizzas voladoras. Cada video parecía más surrealista que el anterior, y todos compartían el mismo sello: colores saturados, imágenes deformes creadas con IA, voces metálicas en pseudo-italiano, frases sin sentido que se te quedaban en la cabeza como un eco del que no podías escapar. Así nació el término Brain Rot, la podredumbre cerebral, porque eso es lo que causaba. Una y otra vez, la gente consumía este contenido sin historia, sin propósito, hasta que la mente quedaba atrapada en un bucle. Una música de fondo repetitiva, frases que no podías dejar de tararear, personajes que se volvían familiares sin tener identidad real. Al principio era solo un meme, pero pronto se convirtió en algo más. Profesores empezaron a notar que sus alumnos hablaban entre ellos en el idioma Brain Rot. Padres preocupados escuchaban a sus hijos repetir insultos religiosos disfrazados de chiste. Porco Dio, porco Alá. Muchos ni siquiera sabían lo que esas frases significaban, pero ya las tenían tatuadas en la memoria. Psicólogos comenzaron a advertir que este tipo de contenido actuaba como una droga digital. Clips breves, absurdos, diseñados para enganchar, que reducían la capacidad de concentración y saturaban la mente de ruido. Y mientras tanto, el negocio explotaba. De repente, había camisetas de Tralalero Tralala, peluches de Brr Brr Patapim, stickers, tazas, pósters. Nadie sabía de quién eran los derechos de estos personajes. ¿De Hedesburger401? Imposible. Había desaparecido. ¿De los imitadores?
No. Todos se copiaban unos a otros. De las empresas que empezaban a fabricarlos, ellos tampoco podían reclamar propiedad. Los personajes habían nacido de la nada, de máquinas que no entienden qué significa crear. Eran cultura vacía, libre de dueño, lista para ser explotada. Y sin embargo, lo más perturbador no era la mercancía. Era el hecho de que el brain rot no necesitaba creadores humanos para seguir existiendo. Podía generarse solo, de manera infinita. La inteligencia artificial era capaz de inventar cientos de personajes nuevos cada día, con voces, frases, colores, movimientos. El brain rot no era una moda pasajera, era un virus digital inmortal. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque detrás del fenómeno empezaron a circular teorías inquietantes. Algunos creen que el creador original, Asperger 401, se arrepintió y borró su cuenta al ver en lo que se había convertido su invento. Otros piensan que fue censurado, eliminado por alguien más poderoso, tal vez por las mismas plataformas que vieron el potencial comercial y quisieron apropiarse del fenómeno. Y hay quienes sostienen que ese creador nunca existió, que el primer video no fue un accidente, sino parte de un experimento, un test para ver cómo reaccionaríamos ante un meme artificial, diseñado desde cero para atrapar cerebros. Si lo piensas, tiene sentido, porque el brain rot no tiene alma, no hay historia, no hay contexto, solo ruido brillante, diseñado para enganchar, como si alguien, en un laboratorio oculto, hubiera pulsado un botón para generar cultura vacía y medir cuánto tardábamos en consumirla. Mientras tanto, en el mundo real, el brain rot seguía filtrándose. En aulas, niños que no podían concentrarse porque repetían frases brain rot. En parques, adolescentes imitando voces robóticas. En casas, padres que ya no reconocían el idioma de sus hijos. Era como un lenguaje secreto, pero sin significado. Un código compartido que servía más como señal de pertenencia que como forma de comunicación real. El brain rot se volvió una identidad. Ser parte de él era pertenecer a la cultura del momento. No entenderlo era quedar fuera. Una generación entera atrapada en lo absurdo. Lo aterrador es que esto no tiene un final claro. El brain rot puede seguir existiendo aunque nadie lo alimente, porque no depende de humanos. No necesita creatividad. No necesita intención. Es un virus que se reproduce solo. Una maquinaria que genera sin cesar nuevas criaturas, nuevas frases, nuevos absurdos. Incluso si mañana todos lo olvidáramos, bastaría un algoritmo para revivirlo. Y lo haría una y otra vez, para siempre. Algunos expertos lo llaman ya el primer lenguaje global sin sentido. Una lengua artificial, nacida de algoritmos, que se expande como un eco infinito. Palabras que no significan nada, pero que nos atrapan más que cualquier discurso real. Una especie de religión del absurdo, con personajes como santos deformes y frases como mantras que se repiten sin cesar. Y aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Qué pasará cuando el brain rot deje de ser solo un meme? ¿Qué ocurrirá cuando esa forma de hablar, de pensar, de comunicarse, se convierta en la norma? Tal vez ya esté ocurriendo. Tal vez, sin darnos cuenta, ya estamos aprendiendo a vivir en un mundo donde lo absurdo tiene más poder que lo real. Quizás mañana despiertes y alguien a tu lado empiece a repetir tralalero, tralala, brr, brr, patapim, sin poder detenerse. Quizás lo escuches en un aula, en una tienda, en el transporte público. Y tal vez descubras que tú también lo repites, aunque no quieras, aunque no lo entiendas. Porque el brain rot funciona así. No pide permiso, no necesita lógica. Solo se infiltra en tu mente y se queda ahí. El brain rot italiano comenzó como un chiste. Hoy es un eco digital que se expande en todas direcciones. Un eco que no tiene origen ni final. Y tal vez, solo tal vez, sea la primera señal de un futuro donde nuestra cultura ya no nos pertenezca. Un futuro donde personajes sin alma y voces robóticas ocupen el lugar de nuestras historias, de nuestras canciones, de nuestras palabras.
Un futuro donde lo humano sea apenas un recuerdo y donde el eco interminable del brain rot nos persiga para siempre. Así que la próxima vez que escuches esa frase absurda, la próxima vez que alguien a tu lado repita tralalero tralalá, sin saber por qué, recuerda esto. Lo que parece un chiste inocente podría ser mucho más. Podría ser la señal de que ya no tenemos control sobre lo que pensamos, sobre lo que recordamos, sobre lo que somos. Porque el brain rot no es un meme más. Es un espejo oscuro de nuestro tiempo. Y lo peor de todo es que ya está dentro de ti.